Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda retoma el tema de los nuevos tributos en la empresa estatal que estuvimos abordando el pasado martes con la explicación que dieron nuestros invitados y que ha continuado en la mañana de hoy con un amplio foro de debate, tanto en el sitio Cuba Debate como en la mesa redonda, donde participaron cientos de internautas. Y ahora, pues en esta emisión de nuestro programa estaremos intercambiando con los panelistas invitados a partir de las preguntas, las interrogantes, las opiniones que ustedes nos han dado, tanto a través de las llamadas telefónicas como por los correos electrónicos, los comentarios en los sitios web y también pues las llamadas que han hecho a nuestro programa. Les invito entonces a que nos estén acompañando en esta mesa redonda que tengo el placer de compartir con la compañera Maisy Bolaño Weiss, viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, el compañero Vladimir Regueiro Vale, director de ingresos del propio ministerio, la compañera Belkis Pino Hernández, vicejefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y el compañero Abel Alejandro Rivero Ochoa, jefe del Departamento de Empleo y Salario de la Central de Trabajadores de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo las opiniones y también, como es habitual cada jueves en nuestras mesas de temas nacionales, me acompaña la colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo sus opiniones a través de la internet. Vamos entonces a entrar rápido en el tema de nuestra mesa redonda de hoy para intentar abordar la mayor cantidad de asuntos posibles. La empresa mayorista de productos alimenticios Camagüey está lista para aplicar a los trabajadores la contribución especial de seguridad social y el impuesto sobre los ingresos personales a las remuneraciones obtenidas por el sistema de pago por rendimiento y distribución de utilidades. Conocimos de la promulgación de la ley y que había que hacer todo un proceso con la masa de trabajadores para que se comprendieran los nuevos cambios que se implementan a raíz de esta ley sobre los ingresos personales. En esta empresa, a partir de las indicaciones del OCDE, nos dimos a la tarea de hacer el programa de capacitación para todos los trabajadores. El mismo se cumplió de forma progresiva, tanto desde el mes de febrero que conocimos de las orientaciones hasta el mes de abril. Esto fue un seguimiento diario, sistemático, de todas las UEB. Que la gente quedara clara, la masa de trabajadores, de la necesidad y además que comprendiera la justeza y el fin concreto, el sentido y el alcance de la ley 120. De ello se hizo los replicadores que habíamos seleccionado en los consejos de direcciones aprobados por los trabajadores, se dieron a la tarea de hacer un informe final, o sea, un expediente donde se ponen todas las evidencias de la capacitación de los trabajadores. Y algo novedoso para nuestra empresa fue que nosotros a cada trabajador hicimos una declaración jurada donde allí ellos exponían que estaban de acuerdo con lo que se les explicó. A nadie le gusta que de su salario le toquen un centavo, es una realidad, pero en eso los medios tienen que ir logrando una información más amplia a todos los niveles y con la cooperación de las empresas a cada lugar, ir ganando en la conciencia de cada uno de los trabajadores para que se logre el incremento de la cultura impositiva. Esto a nivel internacional se está incrementando cada día y además la situación económica del país exige que se realicen estos impuestos sobre los que más ganan. Como trabajadora estoy de acuerdo con la contribución que debo realizar sobre mis ingresos personales y no solamente en el caso mío personal, sino en el resto de mis compañeros que ya en las áreas lo hemos comentado. Pienso que esto es importante, ya que todos conocemos el aumento de los gastos de la seguridad social que existe en nuestro país, que esto también es una práctica internacional que no lo aplicábamos, pero con los cambios de los sistemas empresariales del país, ya todos vamos a contribuir de una manera práctica y seria. Cumplir con el impuesto al salario es un deber del trabajador y una necesidad en el país. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, sin duda, como decíamos en nuestra mesa redonda anterior, este es un tema que no es simpático y que implica para el trabajador pues la reflexión sobre la importancia que tiene el impuesto, cuál es el destino de esos impuestos, y sobre eso hemos estado tratando de hablar en esta mesa redonda del martes pasado, y en el día de hoy en el sitio web Cuba Debate se estuvo reflexionando sobre eso. Hay varias opiniones, por supuesto, de todo tipo alrededor de este asunto. Yo les propongo escuchar otras que nos tiene Aixa Evia, de las que han llegado. Disculpen, vamos primero a las llamadas telefónicas. Perfecto, vamos entonces a las llamadas telefónicas que tenemos, de las que se recopilaron el pasado martes acá en nuestra mesa redonda. Mi nombre es Enrique Lima González y soy del municipio de Arroyo Naranjo. Considero que este no es el momento de hacer el cobro de este tributo, puesto que los salarios no concuerdan con los precios que existen en la calle a cualquier nivel. De verdad que nunca pensé que esta situación llegaría en un momento como este. Enrique Coto, municipio de Habana del Este. Mi preocupación es que este nuevo sistema, como bien se dice, implica un mayor trabajo en la preparación de los aportes. Sin embargo, las fechas de aporte a la seguridad social se mantienen. Esto va a provocar que las empresas se vean extremadamente apretadas en cumplir que en los 10 primeros días hábiles se cumpla este aporte. José Manuel Fano Viamonte. Resido en el Bacuranao, municipio de Guanabacoa. Mi interés es conocer si con los nuevos tributos al salario se destinarán parte de los mismos al aumento de las pensiones de los jubilados. Zaida Sosa, del municipio de Guanabacoa. Yo quiero saber, como está establecido en la ley 105, que los trabajadores que están jubilados y se vuelven a incorporar al trabajo, cómo se les contempla el pago de ese nuevo periodo de trabajo y qué hay que hacer para eso. Paulalina Fernández Haday, del poblado de Bacuranao, municipio de Guanabacoa. Yo quisiera saber si las vacaciones entran también en el impuesto. Mire, pertenezco a una BPC arrocera, de la empresa arrocera de grano de aquí de Santi Espíritu. Y yo, la pregunta mía es saber si lo que se está aplicando es nada más para las empresas que están en perfeccionamiento o también en otro sistema de productivo como son los VPC. Han escuchado opiniones contrarias, interrogantes, pedido de aclaraciones sobre algunos temas. De eso estaremos hablando en breve con nuestros panelistas, porque ahora sí nos vamos hasta donde está Aixa Evia para conocer opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través del correo electrónico o sus comentarios en la internet. Sí, gracias. Buenas noches. Muchas opiniones. Comienzo por Yodisney Castro. Dice, trabajo en una empresa donde en el mes se registran contablemente 2 pagos. Para saber si le descuento al trabajador o no, tengo que sumar los 2 pagos. Y eso se hace difícil por la separación que tienes en día un pago del otro. Los ministerios de Trabajo y de Finanzas deberían sugerir a las empresas que para cumplir con estos descuentos hagan un solo pago a los trabajadores en el mes. Otra persona pregunta, ¿se le aplicará estos impuestos a las cooperativas, CCS y VPC? Y sigue indagando. ¿Cómo se aplican los impuestos en aquellas empresas que pagan quincenal si hasta el cierre del mes no se sabe si se sobrepasa los 500 pesos o no? Un correo de Carlos Martínez Laporte. Carlos nos dice que trabaja en el ODES Biocuba Pharma, en una de sus empresas. Él explica cómo está formado su salario, los pesos que recibe por la plaza, por la maestría, por la antigüedad y por otra resolución que también en este caso se incluye en su salario. Dice que la suma total es de 790 pesos, que es la que se toma como salario base de cálculo para realizar el pago por rendimiento. Dice que es la resolución 6 cuando las condiciones lo permitan. Y él pregunta, si hay un mes en el que no se cumplen los indicadores para efectuar el pago por rendimiento y nos pagan solo el salario base de cálculo, los 790 CUP, ¿tengo que pagar impuestos? Otra persona, Guillermo en este caso, dice, quisiera que aclararan por qué los jubilados, ya con el 90%, si están recontratados, tienen que hacer su aporte a la seguridad social igualmente. Tati dice,
Parto del hecho de que en una empresa que aplique la resolución 6, en el caso en el que un mes no se deteriore este indicador, pero el monto a distribuir solo alcance para pagar lo que se conoce como salario básico, o sea, salario a escala más pagos adicionales, los trabajadores que cobren más de 500 pesos deberán pagar la contribución especial a la seguridad social. Y también pregunta, aprovecho para preguntar a los especialistas del Ministerio de Finanzas y Precios si es correcto condicionar el pago de esos conceptos que mencioné en los pagos adicionales a los resultados económicos mensuales de la empresa. Gustavo pregunta, dice, si un trabajador devenga un salario de 1.840 pesos, más 100 por rendimiento, pero además recibe por vacaciones planificadas un valor de 600, esto hace que al cierre del mes registre ingresos por valor de 2.540. No queda duda de que corresponde aplicar el pago de la contribución especial, pero pregunta, ¿se le deberán aplicar el impuesto por ingresos personales? Gretel dice, no queda claro en la resolución si el impuesto sobre los ingresos personales es aplicable también a los trabajadores que laboran en las empresas mixtas. Joaquín dice, si todavía no se ha alcanzado la eficiencia y la productividad que tanto se exige lograr a los trabajadores para justificar un aumento de salario y así poder bajar los precios de los productos, ¿cómo entonces implantamos un impuesto que va a deteriorar el bolsillo de muchos? Y por último, un comentario de Rodríguez. Dice, yo no entiendo las dudas y preocupaciones que hay. Ojalá me paguen 5.000 pesos por mi trabajo y tenga que contribuir al presupuesto del país con esas cifras que se plantean. Además, eso nos da la moral para que cuando vayamos a un médico, a una escuela, a una oficina del Poder Popular, poder exigir porque se nos atienda adecuadamente, porque, como dicen en las películas, mis impuestos pagan su salario. Hasta aquí, Randy, las primeras inquietudes. Gracias, Aixa. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, como decíamos, opiniones diversas, opiniones contrarias a la decisión, otras que buscan esclarecer algunos conceptos, algunas pudiéramos decir, partes de la propia resolución, y creo que, bueno, es un momento importante para tratar de llegar a un buen público que nos pueda estar escuchando o viendo ahora en nuestra mesa redonda. En la mañana se esclarecieron varios de estos temas en el foro de debate, pero por supuesto, la mesa redonda es el espacio para llegar a más. Me gustaría, Macy, comenzar precisamente por esas opiniones que se cuestionan si es este o no el momento para aplicar estos tributos, tanto la contribución especial a la seguridad social como el impuesto sobre los ingresos personales, en base a qué se toma la decisión. Sí, bueno, buenas noches, Randy, a ti, a los amigos televidentes, radioyentes. Antes que todo, agradecer a los foristas, agradecer a las personas que nos plantearon sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y sobre todo sus reflexiones, porque eso ayuda también al trabajo de los organismos que nos encargamos de implementar las políticas, los lineamientos. Explicar que precisamente para llegar a la aplicación de estos dos tributos se han tenido en cuenta un grupo de análisis y de condiciones técnicas que dieron lugar a su aplicación ya en el presente año y en particular a partir del mes de octubre. Recordar que a partir del año 2014 se empieza a aplicar en el sistema empresarial un perfeccionamiento en el pago por los resultados empresariales, es decir, donde el trabajador, si la empresa cumple con sus indicadores económicos, financieros que la hacen una empresa eficiente, pues entonces puede acceder a un pago adicional a su salario básico por concepto de resultado. Esto se hace a través de la resolución 17, que, bueno, bien se conoce, que es perfeccionado este pago por el resultado a partir también de la aplicación de la resolución 6
en el presente año como resultado del comportamiento de estos pagos por resultado. Expresar que al respecto, uno de los elementos que se ha tenido en cuenta es que a partir de estos pagos por resultado, ya hay un grupo de empresas importantes, prácticamente un poco más del 67%, que su salario medio al cierre del primer trimestre del presente año sobrepasan los 500 pesos. Y otro grupo de empresas que incluso rebasan los 600 pesos, que está en el orden del 62%, porque incluye estos que pagan también más de 500 para un entorno de 960.000, un poco más de 960.000 trabajadores. Por tanto, estamos hablando de un comportamiento favorable en la aplicación de estos pagos por resultados, que además estimulan el trabajo, estimulan la eficiencia empresarial. Se comentaba en la mesa del martes que hay un grupo reducido de empresas donde también por sus resultados económicos los trabajadores pues mensualmente han llegado a recibir retribuciones salariales mayores a 2.500 pesos, en algunos casos incluso bien reducidos, pero se han recibido remuneraciones por 5.000 pesos. Por tanto, estamos hablando de que existen determinadas condiciones en el sector empresarial, y insistimos, esto es son medidas tributarias para las empresas, donde evidentemente a partir de vincular, como decía una de las compañeras que llamaba por teléfono, el resultado en la producción de bienes o prestación de servicios en el sector empresarial, pues se obtienen pagos adicionales vinculados a este resultado. Pero también se tuvo en cuenta que desde el año 1994 en adelante, que empiezan el proceso del perfeccionamiento empresarial, es decir, de empresas que entran a aplicar reglas para su perfeccionamiento, pues los trabajadores que pertenecen a estas empresas que hoy aplican el perfeccionamiento empresarial vienen aportando la contribución especial a la seguridad social, y también pues son favorecidos o aplican el pago por resultado, así como la distribución de utilidades que obvié explicar antes, también por el resultado de la empresa. Entonces, estamos hablando de 951 empresas que concentran un alto número de trabajadores que aportan el 5% de la contribución especial a la seguridad social, y es por eso que se extiende entonces por un principio incluso de necesidad de estos recursos al presupuesto de la seguridad social, pero también de generalidad en la aplicación de los tributos a los restantes trabajadores para equiparar, uniformar el aporte y la contribución de estos ingresos a un presupuesto de la seguridad social, que es otro de los elementos que, como ya explicamos, es deficitario. Es decir, aún con todos los ingresos que se reciben derivados de las contribuciones a la seguridad social que hacen las entidades y que hacen los propios trabajadores, no alcanzan estos ingresos para financiar y respaldar todos los beneficios, todas las garantías que el sistema de seguridad social en un país como el nuestro garantiza a la población y protege a nuestros trabajadores. Nosotros comentamos, y creo que es muy importante, de que el presupuesto de la seguridad social, el gasto que rebasa casi, ya llega a los 5.700 millones en el año 2016, da cobertura al pago de 1.696.000 pensionados, que además, por la propia tendencia demográfica al envejecimiento poblacional, este traslado de personas, de trabajadores que están en activo hacia su jubilación, que es un derecho, pues irá incrementándose. Razón por la cual también en el 7º Congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba se ratifica el lineamiento, o se ratifica a través del lineamiento 137 la necesidad de disminuir la participación del presupuesto en este financiamiento y lograr mayor aporte por parte de toda la población. Usted decía que ya existía
el pago de la contribución especial a la seguridad social en el sector empresarial, también en algunos sectores del sector presupuestado. Pero hay algunos que se preguntan, bueno, ¿es 500 una cifra adecuada para empezar a pagar esa contribución? ¿Cuánto, desde qué salario pagaban antes esos trabajadores la contribución a la seguridad social? Sí, es importante también precisar en cuanto a la cifra que hasta el presente, es decir, los trabajadores que aplican sus empresas de perfeccionamiento empresarial pagan la contribución especial a la seguridad social no a partir de un límite, sino del momento en punto que empiezan a aplicar su escala salarial de perfeccionamiento empresarial. Por tanto, trabajadores que, por ejemplo, en una empresa que aplique el perfeccionamiento, que le pagan en un mes un salario de 400, 475 pesos, 385 pesos, pues hoy aporta la contribución especial a la seguridad social con un % sobre sus ingresos salariales de un 5%. Con esta nueva propuesta existe precisamente una protección a ese salario básico, en primer lugar, porque tiene que haber ingresos asociados a uno de los 3 conceptos que se aplicó aquí. Eso es en primer lugar. Si el trabajador recibe su salario escala más los pagos adicionales, como se ha planteado, que pueden ser maestría, doctorado, nocturnidad, es decir, determinados pagos adicionales, y no recibe ningún pago por concepto de pago por el resultado, aplicación del perfeccionamiento o la distribución de utilidades, no va a pagar la contribución. Pero además, si esa remuneración, aún estando alguno de estos conceptos, no llega o no superan los 500 pesos, no paga la contribución especial a la seguridad social. Por tanto, existe un nivel de protección en este sentido. También hay compañeros que han planteado que bueno, que en un momento en que el salario no tiene toda su capacidad adquisitiva y se conoce que es así, evidentemente yo creo que hay que plantear que la capacidad de compra del salario, primero se vienen adoptando medidas paulatinas para lograr incrementar esa capacidad de compra, pero que realmente esa capacidad no solo se logra con un incremento de ese valor nominal del salario, sino también con el desarrollo propio de nuestra economía, incrementando la producción de bienes para que haya un respaldo, evidentemente, y haya un mejoramiento en la oferta y también una satisfacción de esa demanda. Es un tema multifactorial que se revisa, que se evalúa constantemente en aras de esa sostenibilidad y de ese crecimiento económico que todos queremos y por el que todos trabajamos en nuestro país. Usted hablaba de que se aplica estos tributos solo en el sector empresarial en este momento. Ahora, entre el sector empresarial una pregunta que me pareció interesante, era de compañeros de las empresas mixtas, que preguntan si los tributos se están aplicando o se empiezan a aplicar a estas empresas mixtas. Es importante responder lo siguiente: los trabajadores vinculados o que laboran en modalidades del sector de la inversión extranjera, dígase empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, ya pagan hoy la contribución especial a la seguridad social y lo hacen con una regla establecida a través de nuestra resolución 535, es decir, una resolución emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, la aplicación de las reglas que hemos comentado en la mesa redonda es para el sistema empresarial estatal. Y recordar que las empresas mixtas desde el año 2014, octubre del 2014, ya vienen aportando la contribución especial a la seguridad social, sus trabajadores. Bueno, son algunas de las preguntas que hemos recibido. Hay otras que me parecen importantes, Vladimir. Gracias, Macy. Esclarecer, porque son temas, me parece, puntuales, que van surgiendo en la misma medida. Creo que las reacciones incluso del primer día que se dio la información a hoy dan cuenta de que las personas van reflexionando sobre el asunto, le van encontrando aristas, van encontrando también preocupaciones. Hay una pregunta, por ejemplo, que me parece muy interesante, o varias preguntas sobre este tema. Varias personas se cuestionan el tema de las vacaciones. ¿El salario que se recibe o el dinero que se recibe por las vacaciones se cuenta
a la hora de establecer el cálculo ese del 5% de la contribución a la seguridad social y el 3 o el 5% de impuestos sobre los ingresos personales? Sí, gracias Randy. Esta es una de las preguntas más frecuentes. Y los trabajadores que ya están vinculados con el pago de la contribución conocen que sí, que está grabado. Y esto está determinado por la propia regulación del Código de Trabajo, de la Ley 116. Las vacaciones se reconocen como salario. Es un derecho que tiene el trabajador a disfrutar con base en su propio trabajo y así se conceptualiza. Las vacaciones forman parte se toman en consideración para el cálculo de las prestaciones a corto y a largo plazo a las que tiene derecho el trabajador. Entonces están grabadas tanto para la contribución especial como para el impuesto sobre los ingresos personales. De hecho, eso también tiene respaldo en la ley tributaria. En el artículo 299 de la ley tributaria se define cuál es la base de imposición, o sea, sobre qué conceptos de ingresos se van a aplicar este tributo, que no solo contempla las vacaciones, contempla también todos los pagos adicionales que puede recibir ese trabajador por concepto de maestría, por concepto de un doctorado, por condiciones excepcionales de trabajo, por nocturnidad, peligrosidad, todos esos conceptos que se reconocen desde el Código de Trabajo y así está refrendado también en la ley tributaria como salario y que se toman en cuenta para el cálculo de sus prestaciones, son base para el cálculo de la contribución. Quiere decir que cuando usted le calculan al final de su vida laboral el ingreso que va a tener por jubilación, entran también las vacaciones cuando le cuentan ese salario. Exactamente. Con las vacaciones también debemos esclarecer algo. Y es, el trabajador se puede preguntar, bueno, es que la empresa realiza un pago de la contribución. Hablamos de la contribución general que hace la empresa, que ya grava esas vacaciones, todo el fondo de salario. Y luego se me grava a mí también. Pero son dos cuestiones distintas. Porque al trabajador lo que se le grava es en el momento en que cobra esas vacaciones. No es cuando se forma el 909 de acumulado de sus vacaciones para su posterior disfrute. En ese momento no se le grava las vacaciones al trabajador, sino cuando él lo percibe, lo cobra para el efectivo disfrute de las mismas. Hay otras preguntas también sobre temas de qué se cuenta o no. Hay personas que preguntan, ¿se cuentan los estímulos que reciben en CUC trabajadores de determinadas empresas? ¿Se cuentan los estipendios que reciben algunas empresas para el pago del comedor de sus trabajadores, es decir, aquellos que han eliminado el comedor y se les paga un estipendio? No, para este caso no se aplica ni la contribución ni el impuesto, precisamente porque no conceptualizan como salario y no se toman en cuenta para las prestaciones, o sea, para ese sistema de protección que va a recibir el trabajador no se toman en cuenta. ¿Ni los estímulos en CUC? Ni el estímulo en CUC, ni los estipendios por alimentos o por viajes que pueda recibir el trabajador. Esos no están grabados con ninguno de estos dos tributos. Hay otra pregunta también interesante, sobre todo porque ahora está la posibilidad de que las personas se jubilen y después vuelvan a contratarse en un trabajo diferente al que venían desarrollando. En esos casos, Vladimir, hay dos interrogantes. Una, ¿se le grava a esa persona la jubilación y el salario o solo el salario? Y segundo, hay una persona que dice, bueno, ¿por qué entonces si ya yo estoy jubilado y tengo seguridad social, tengo que pagar con el salario la seguridad social? Sí, bueno, la primera pregunta, si se grava la pensión que él está recibiendo a pesar de haberse incorporado de nuevo a la vida laboral, ese es un derecho que adquirió en su primera etapa, digamos, como trabajador, cumplió todos los requisitos, está jubilado y recibe esa pensión. Desde la ley tributaria se da una protección a ese tipo de ingresos y están exentos del pago de impuestos sobre los ingresos personales y de la propia contribución. O sea, la propia prestación que como protección recibe ese trabajador no forma parte del pago del impuesto. Ninguna jubilación Ninguna jubilación. Esas son protecciones que tienen esos ingresos que tiene el trabajador desde la ley tributaria. Y debemos, en el caso de la segunda pregunta, ¿por qué vuelve a pagar la contribución cuando se vincula nuevamente? Por su nuevo empleo. Lo que ocurre es que debemos delimitar las protecciones que está recibiendo. Ya la pensión, la jubilación es un derecho que tiene adquirido, pero en su nueva relación laboral él recibe otras protecciones. Ese trabajador está protegido ante una posible invalidez parcial, puede estar protegido en caso de enfermedad por un certificado médico que tenga, cualquier otro riesgo en el desarrollo de su desempeño laboral, tiene una protección que también debe contribuir al financiamiento del sistema. O sea, él vuelve a ser sujeto de protecciones del sistema de seguridad social y por eso es que se exige el pago de esta contribución. Hay otra pregunta en la que intervienen una trabajadora y también una especialista de recursos humanos, al parecer de una empresa, y es en los casos de las entidades
entidades que pagan quincenalmente, es decir, no pagan mensualmente, y que por lo tanto la segunda quincena generalmente se paga ya al otro mes. Ellos dicen, bueno, no tenemos entonces base de cálculo para sacar el pago. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es una garantía para el trabajador y creo y nos satisface que haya sido bien comprendido por los especialistas de recursos humanos, contadores, que son los que están interrogando sobre este tema. Es muy cierto que solo cuando la administración, cuando estas áreas verifican que están los requisitos del monto, es decir, que se supera en un caso los 500 pesos para el pago de la contribución y a partir de 2.500 pesos en el caso del impuesto sobre los ingresos personales, solo en esas condiciones, y que es por uno de los conceptos que hemos explicado, pago por el perfeccionamiento empresarial, el pago por el rendimiento o por la distribución de utilidades, es que puede hacer la retención del pago del tributo. Y evidentemente en aquellos colectivos laborales donde está pactado, porque esto responde también a lo que se pacta en el convenio colectivo de trabajo con las administraciones, el pago sea en un periodo inferior al mes, puede ser quincenal, puede ser decenal, como se haya pactado, solo transcurrido el mes. Recordemos que estas obligaciones son mensuales. O sea, por el acumulado de esas remuneraciones en un mes, según se registra en las nóminas, ese gasto de las nóminas de cada empresa, es que se puede hacer la retención. En la resolución 261 hay una previsión, un tratamiento para aquellos casos donde el trabajador perciba en estos primeros pagos, digamos la primera quincena, cobre un pago por rendimiento, que puede ser muy elevado en relación con el segundo pago de la segunda quincena, que quizás tan solo cobra las vacaciones o puede solamente cobrar un certificado médico. Entonces, en ese segundo pago, el monto que se calcula a retener supere el importe de lo que está recibiendo. En ese caso hay una regla que está prevista, que se realiza la retención hasta el límite de lo que se le esté pagando al trabajador. Y si no logra satisfacer esa obligación que tiene con el presupuesto, entonces se registra una obligación de ese trabajador, un registro que queda a nivel de la empresa, para en futuros pagos realizar entonces estos descuentos. Las empresas tienen que tomar en consideración que los sistemas informáticos sean actualizados en función de las adecuaciones a estas normas tributarias. Un proceso que a la par que hemos realizado los seminarios a los colectivos laborales, un proceso que ha llegado hasta los últimos establecimientos, unidades básicas, como se mostraba en los reportajes. También hemos tenido los encuentros con los diseñadores de los sistemas automatizados, sobre todo aquellos que trabajan con los módulos de nómina para registrar estos gastos. Un proceso que ha tenido monitoreo del Ministerio de Finanzas, se han actualizado los sistemas y que es responsabilidad de las administraciones garantizar la instalación de estas versiones de los sistemas, para que en octubre tengan todas las condiciones técnicas organizativas de proceder a la retención y el trabajador pueda honrar estos tributos al presupuesto del Estado. Por último, Vladimir, hay un ejemplo que quizás nos puede ayudar también a seguir explicando a los televidentes y radiantes. Escribía un investigador de BioCuba Pharma, o un trabajador de BioCuba Pharma, que hablaba de su salario, escala más los incrementos que tiene, que llega hasta 790. He preguntado, bueno, en el caso mío, ¿cómo aplica, sí o no, en un mes o en el otro, los tributos, ¿no? ¿Cómo explicar ese caso? Sí, este es un caso muy interesante. Bueno, tan interesante que preparamos a modo de ejemplo, que se lo podemos mostrar a los televidentes, porque lo interesante aquí, más que el monto de lo que está percibiendo, que refería que son 790 pesos mensuales, pero tenemos que distinguir cuáles son los conceptos, o sea, qué es lo que se le está pagando. Primero señala que por salario a escala, o sea, por la complejidad de su puesto de trabajo, percibe 525 pesos. Ya por sí este concepto supera los 500 que como requisito cuantitativo se establece para el cobro de la contribución. Tiene además un pago por maestría. Bueno, estamos en un sector de investigación donde está promovido todas estas categorías docentes de investigación. Un pago por antigüedad que se le reconoce al trabajador. Y para el sector, o sea, las entidades conformadas a partir del polo científico, estaban las regulaciones por las complejidades, por las características especiales en que se elaboraba, de 150 pesos, que es otro pago adicional. Sin embargo, no está ninguno de los conceptos que da lugar al cobro de la contribución y del propio impuesto. El impuesto en este caso no procede porque no llega a los 2.500 pesos. Pero a pesar de que se superan los 500 pesos,
no está ni un pago por rendimiento, no está un pago por el perfeccionamiento empresarial y no se han distribuido las utilidades. O sea, que este investigador, este científico nuestro, a pesar de tener esas remuneraciones, no tendría que pagar la contribución. Precisamente, esta es una de las adecuaciones que se está haciendo con la extensión del pago de la contribución en el sector empresarial. Hay una experiencia acumulada en este sector que nos permite hacer este perfeccionamiento y proteger para los ingresos de los trabajadores que están en este rango hasta los 500 pesos y por conceptos que no están directamente vinculados a un rendimiento, a un resultado del trabajo que está desempeñando. Ahora, si hay un mes, porque las entidades de Yacoa Pharma también pagan el resultado final, es decir, tienen la estimulación al final del año por las utilidades, ¿no? Si cayera un mes en el que a él le pagan utilidades por el resultado anual de la entidad, entonces ese mes sí paga. Exactamente. Sí paga impuestos. Bueno, ya por lo que hemos explicado, te sería 790 pesos, que lo va a tener como salario básico, más ese pago ya tendría que pagarlo por todo. O sea, no solo por el incremento que tuviera de la distribución de utilidades o un pago por rendimiento, sino por la totalidad que percibe en ese mes tendría que pagar la contribución. Gracias, Vlad. Son trabajadores de la empresa de tecnología de la informática y la automática perteneciente a la Unión Eléctrica de Cuba. Ellos, como los del INEL y muchas otras entidades en perfeccionamiento, contribuyen desde hace años con el 5% de su salario a la seguridad social. Desde el principio nosotros hemos aportado el 5%. Solo que en este caso, bueno, vamos a adoptar ahora, a partir de este mes, la modalidad nueva que el trabajador que no llegue al nivel salarial de los 500 pesos no va a tener que aportar la contribución, que en nuestro caso sí la veníamos aportando aunque el trabajador no llegara a 500 pesos. La empresa de tecnología de la informática y la automática está representada en 5 provincias del país con un total de 560 trabajadores. En 2013, el salario promedio aquí era de 546 pesos y hoy es de 1.000. En 3 años aumentó su productividad y ganancias, de ahí que casi se duplicara el pago al trabajador. El único problema es que los salarios no alcanzan, pero de todas maneras, a medida que se trabaje más, que nuestros profesionales, nuestros técnicos trabajen más, así se obtendrán un poquito más de salario. Eso es cierto, ningún salario alcanza, pero no cabe duda que el que más va a aportar es el que más salario ganará. Y por lo tanto, en esa misma medida, en correspondencia con ese beneficio, estará aportando un poco más a la sociedad. Por tanto, en la medida en que nosotros podamos aportar más, el país tendrá más financiamiento para poder enfrentar todo un grupo de tareas y todo un grupo de actividades. A este impuesto para la seguridad social, que aquí se paga desde el 2008, ahora se le suma uno del 3% a aquellos trabajadores que al menos una vez al año, después de repartir las utilidades de la empresa, cobren más de 2.500 pesos y a los que le paguen más de 5.000 se le aplicará un tributo de un 5%, cumpliéndose así el principio de a mayores ingresos, superiores impuestos. Como los salarios han sido superiores, pues entonces alrededor de un 50% de nuestros trabajadores van a estar enrolados en la contribución a ese aporte. Como ven, no es que toda la masa de trabajadores lo va a lograr, porque sí, han aumentado los salarios, pero no todos, hasta un aumento donde podamos llegar a más de 2.500 pesos cada mes. Los 560 trabajadores en la empresa de tecnología de la informática y la automática, con estos dos nuevos impuestos, deben aportar unos 300.000 pesos al presupuesto del Estado al cierre de este año. Todos aquí, o por lo menos, si no todos, la mayoría quisiéramos aportar no solo el 10, quizás el 20, el 30, porque llegado a aportar el 5% sobre los ingresos personales significaría que ganáramos todos más de 5.000 pesos. Cosa que hoy en día, bueno, no es viable, no es posible, por lo menos para nuestra empresa. Lo que será necesario en lo adelante es explicarle con mejores argumentos a los trabajadores a dónde va ese dinero y más que eso, que cada contribuyente vea en su comunidad la obra social a la que está aportando con sus tributos. William Rodríguez Fernández, especial para la Mesa Redonda. Bueno, me voy rápido a escuchar otras llamadas telefónicas a las que ustedes nos hicieron durante la mesa del martes para abrir otros temas en el espacio de hoy.
Trabajadora del Ministerio de Educación Superior, gano 8.25, me descuenta del 5%, pero además estoy contratada, gano 400 pesos y me descuenta también el 5%, es decir, que recibo el descuento del 5% por los 2 días, para ver si es correcto eso. Walter Verdecia de Granma, el sector de la educación que aporta el 5%, aunque no llegue a 500 pesos, ¿cómo queda? Yo quisiera saber si para los efectos de la jubilación, ¿cómo afecta los descuentos que están explicando en la mesa? El 5%, la cifra de salario anual que va al tarjetón para la jubilación es antes o después de la deducción del 5%. Me llamo Miriam Dorbigny y Melis, de provincia de La Habana, y yo quisiera saber cómo esos aportes se van a distribuir, municipales, provinciales, porque será independiente de cada trabajador, pero por favor conocer cómo llegará eso a cada sistema municipal, no sé cómo la distribución de eso después. Bueno, algunos temas interesantes también que ustedes nos hicieron llegar a través de las llamadas telefónicas, y ahí Sabia nos tiene otros ahora en un segundo momento de internet. Voy a resumir sus inquietudes para ganar en tiempo, algunas ya las dijeron en las llamadas. Martín Cárdenas dice, ¿el impuesto especial sobre la seguridad social es el mismo que ya se está imponiendo desde hace unos años a los trabajadores en las empresas con perfeccionamiento o es un impuesto adicional? Flora pregunta si en el caso de las unidades presupuestadas con tratamiento especial van a pagar la contribución especial a la seguridad social. En el caso de un trabajador pregunta cómo él ve que este impuesto va al presupuesto de su localidad. Guillermo recomienda entregar comprobantes, algo que contribuya a la cultura, en este caso de las personas que están pagando tributo. Y dejo para el final un comentario de alguien que se denomina Strict Martyr. Dice, yo entiendo el tributo y todo lo que se ha explicado de su necesidad en la mesa. Lo que no entiendo es por qué se va directo a imponer tributo a los que en realidad trabajan y no se le impone primeramente a los vagos y las personas que no hacen nada para nuestra sociedad. Hasta aquí, Randy. Gracias, Aixa, este breve resumen que has hecho. Hay otros temas, por supuesto, que llegaron y que los tenemos aquí en nuestra agenda y trataremos de colocarlos a partir de este minuto. Belki, empezaría contigo. Hay preguntas sobre salud y educación, es decir, hay de los dos sectores, podríamos decir, más grandes de nuestro sector presupuestado. En ambos casos están pagando la contribución especial a la seguridad social. Están preguntando, ¿con esta nueva resolución hay algún cambio para ellos? ¿Implica esta resolución a estos sectores y a otros sectores presupuestados? Buenas noches, Randy, y a todos los televidentes. Aquí vamos a aclarar que esta resolución que estamos explicando en estas mesas redondas es solo aplicable al sector empresarial. Tanto salud como educación pertenecen al sector presupuestario. Y en estos momentos ellos tributan la contribución especial a la seguridad social a partir de los incrementos salariales que han tenido estos sectores, al igual que lo ha tenido la Fiscalía, la Contraloría, el sistema de los tribunales. Y esas normas que están establecidas hoy para estos sectores presupuestados que desde 2008 han tenido incrementos salariales se mantienen. Es decir, que ellos siguen pagando la contribución especial de acuerdo a las normas que están establecidas para ellos, que es por una escala que va desde un 1% hasta un 5% de acuerdo a su escala salarial. Imagino que de todas formas este es un tema de los muchos que están sobre la mesa, ¿no? en la discusión, porque evidentemente ya establece una diferencia entre el sector presupuestado y el sector empresarial. Así mismo es. Nosotros en el foro esta mañana teníamos muchas preguntas relacionadas con este tema y le explicábamos también a los compañeros foristas que realmente la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas y Precios anualmente evalúan los impactos de las medidas tributarias que se van aplicando. Y precisamente nuestra ley tributaria, la 113, tiene la posibilidad de ir modificando de acuerdo a las condiciones lo que ya está planteado, y esto se refleja o se aprueba en la ley anual del presupuesto del Estado. Es decir, que en este momento eso es lo que está establecido para este sector de unidades presupuestadas. Ahora, en el caso de las entidades en perfeccionamiento empresarial, alguien preguntaba, bueno, ya yo pago la contribución especial a la seguridad social. ¿Esta nueva resolución implica que tengo que pagar otra contribución más a la seguridad social? No. Esta contribución, como se ha explicado, es una extensión de lo que ya estaba. Las empresas en perfeccionamiento empresarial
pagan ahora la contribución especial a la Seguridad Social de acuerdo a lo que se reglamenta en esta resolución 261 y un poco que viene a mejorar las condiciones en que se está aplicando hoy esta contribución. ¿Por qué? Porque hay determinados parámetros que deben cumplirse. Puede darse el caso de un trabajador de una empresa en perfeccionamiento empresarial que en estos momentos paga la contribución especial y sin embargo no llega a los 500 pesos. Con esta nueva norma tendría que superar los 500 pesos de ingreso y además darse uno de los casos que en este caso se daría porque es una empresa que paga el perfeccionamiento empresarial. Así que a partir de octubre habrá algunos que empezarán a pagar contribución a la Seguridad Social y habrá otros que la estaban pagando y dejarán de pagarla a partir de estas condiciones. Exactamente, de acuerdo a las condiciones. Ahora, hay otra pregunta que me parece también interesante. Alguien preguntaba, bueno, se habla de la distribución de estos tributos, tanto de la Seguridad Social como de ingresos personales, al presupuesto. ¿Cómo va a ser esa distribución de ambos tributos al presupuesto? Mira, aquí es importante explicar que la contribución especial a la Seguridad Social y la contribución general que pagan hoy las empresas y las unidades presupuestadas, que es el llamado 12,5, van a un presupuesto específico, que es el presupuesto de la Seguridad Social, que se destina específicamente para poder pagar todas las prestaciones. Que es un presupuesto nacional. Que es un presupuesto central, un presupuesto nacional. Es decir, que todo el que pague contribución va a ese presupuesto, que es importante destacar que este presupuesto se nutre fundamentalmente de lo que aportan las empresas y las unidades presupuestadas, de ese 12,5. Prácticamente el 75% de ese presupuesto proviene de los aportes que hacen las empresas y las unidades presupuestadas del 12,5, que constituye un gasto para estas entidades. Y ahora se suma entonces este sector de contribuyentes, al igual que otros que ya tienen establecido la contribución especial a la Seguridad Social. Es decir, que la contribución no es como otro tributo que puede irse al presupuesto y utilizarse en cualquiera de los destinos del presupuesto. Tiene un destino específico. Exacto. Correcto. Y el de los impuestos personales. Ahora, en relación al impuesto sobre ingresos personales, es un impuesto que va directamente a los presupuestos municipales. Es decir, allí donde se pague este aporte va a ir al presupuesto de esa localidad. Ahí es bueno destacar que es al presupuesto de la localidad donde radica la entidad, que es su domicilio fiscal. Es decir, que ese sí es de destino municipal. Destino municipal. Ahora, hay preguntas, hay opiniones, Abel, que me parece también interesante. Imagino que la Central de Trabajadores de Cuba haya estado en ese propio análisis, en el debate, que hablan de la pertinencia o no, lo decíamos ahorita con la viceministra, de poner el impuesto en este momento, pero sobre todo hablaban de la relación salario e impuestos y la motivación o no para el trabajador en esas circunstancias. Sí, buenas noches, Randy, para ti y para toda la teleaudiencia. Esta es una pregunta muy interesante en el entendido de que verdaderamente el salario con independencia que en los últimos años, a partir de la aplicación de la resolución 17 del año 2014, que como se expresó en la mesa redonda anterior, eliminó un grupo de restricciones de carácter administrativa desde el punto de vista de potenciar su crecimiento, no es menos cierto que aún el salario no se logra recuperar. Eso es una verdad de perogrullo y que evidentemente por otra parte los precios en la red minorista, en cualquiera de las dos monedas, también han tenido determinados niveles de crecimiento. Esa es una disyuntiva. Aquí se expresaba, tenemos un envejecimiento poblacional que es grande. La esperanza de vida al nacer en este país se continúa elevando. También crecen las cuantías desde el punto de vista de la edad de jubilación a partir de la promulgación de la Ley 105 del año 2008. Es decir, son asuntos que tenemos que entender, que tenemos que evaluar, que tenemos que explicar a los trabajadores, continuar explicando. Y hay una pregunta que está muy a tono con esto, desde el punto de vista que los trabajadores tienen la necesidad de tributar, contribuir, pero verdaderamente sigue siendo un punto muy importante en este sentido, la poca recuperación que aún no tiene el salario en ese sentido, pero tenemos que seguir trabajando. Como se ha venido desarrollando esta mesa desde el punto de vista de la información, la preparación de conjunto por todos los organismos que están implicados en ello, Finanzas, el Ministerio de Trabajo, el movimiento sindical, que es la CTC con cada uno de los 17 sindicatos, en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Nosotros tenemos que hacer esta participación más activa en la recuperación de la economía, Randy. No solamente lo podemos ver desde el punto de vista formal, porque esté expresado en el artículo 16 de la Constitución de la República de Cuba o en el artículo 18 de nuestro Código de Trabajo, Ley 116, aprobada en el año 2013, sino darle acción
y participación más activa en los trabajadores en la toma de decisiones desde el punto de vista, desde la etapa de elaboración del plan de la economía, en el control de los gastos, en el control de los indicadores de empleo y salario, para que los trabajadores se sientan motivados, estimulados, en el entendido de poder seguir viendo que los planteamientos de ellos en todos los procesos políticos para la elaboración del plan y el control del plan son tenidos en cuenta en esa dirección, y que vean un acercamiento y un incremento en los niveles de actividad asociados al incremento del salario, de manera que se motiven también a seguir trabajando en esta dirección. Y en su opinión, a partir de alguna de las preguntas que hay, ¿mejora en esas circunstancias la resolución 6 con respecto a la 17 ese propio tratamiento que tiene el salario, la estimulación a los trabajadores? Sí, evidentemente la vinculación del salario a los resultados es una de las normas que transita por el perfeccionamiento de todo lo que tiene que ver con que el trabajador sienta una recuperación en la capacidad de compra del salario. La resolución 6 tiene alrededor de 10 asuntos con los cuales nosotros hemos compartido con los órganos globales de la economía desde el punto de vista de su perfeccionamiento. Desde el punto de vista de que la aprobación de las formas de pago también tiene un nivel de perfeccionamiento, las cuantías desde el punto de vista del salario, cuando hay un deterioro en el incumplimiento de los indicadores directivos y límites, tiene una recuperación, ya no es el salario mínimo, ahora es el salario a escala por la complejidad y responsabilidad en el cargo de cada cual. Y así son muchos asuntos. Hoy, digamos, la unidad empresarial de base se potencia con independencia al no cumplimiento de los indicadores directivos y límites a nivel de empresa. La unidad empresarial de base, con independencia de que no tenga personalidad jurídica propia, tiene un mayor reconocimiento en esta norma que no lo tenía en la anterior norma. Es decir, Randy, hay muchos asuntos que se siguen trabajando, se siguen perfeccionando, hay toma de criterios, el movimiento sindical participa, es tenido en cuenta los criterios que seguimos trabajando. Ahora mismo se está participando en el proceso de elaboración del Plan 2017 y el movimiento sindical tiene voz, tiene participación, no solamente la CTC, los 17 sindicatos nacionales tienen a bien llevar ahí los planteamientos del plan de la economía del año 2016 para ver si tienen cabida, que tengan, que puedan ser tenidos en cuenta los efectos de materializar todos los proyectos desde el punto de vista económico y sociales que las empresas en este sentido tienen que seguir llevando adelante, y los trabajadores como sus principales portadores. Gracias, Abel. Me quedan un par de minutos y voy a aprovecharlo para preguntas puntuales que nos pueden ayudar. Vladimir, hay una interrogante que tiene que ver con las personas que están pagando créditos al banco, es decir, que tienen acumulado deudas con el banco y dicen, bueno, ¿se me toma en cuenta o no esos créditos a la hora de hacerme la valoración del tributo que debo pagar? Bueno, el crédito y el propio tributo son obligaciones que tiene el trabajador. Y aquí entonces tenemos que explicar que desde el Código Civil y en la propia ley tributaria se establece una prelación, un orden para establecer el cobro, o sea, una prioridad en ese cobro. Y relacionado con esto, hay una protección al crédito fiscal, es decir, las deudas que se tienen con el presupuesto están protegidas. Y esto está fundamentado con el propio sentido social, cómo se destinan todos estos recursos para satisfacer necesidades que son generales, no de un trabajador, sino de toda la sociedad en general. No obstante, esa protección que tiene el crédito fiscal, las obligaciones con el presupuesto, sí tiene un orden que que está por delante de este, y son las obligaciones que tenga el trabajador con sus parientes por cuestiones de alimentos, lo que se conoce como pensión alimentaria. O sea que incluso, es lo primero que se le descuenta. Sí, incluso ante un crédito fiscal, una obligación con el presupuesto, tomando en consideración el reconocimiento que tienen las familias como célula fundamental en la sociedad, se respeta esa obligación para su pariente por cuestión de alimentos. Entonces, hemos insistido en los seminarios, en las explicaciones a los trabajadores, que tiene que revisar si tuviese créditos bancarios o alguna otra obligación que debe actualizar en relación con estas nuevas obligaciones, con la sucursal bancaria que tiene este crédito, la posibilidad de una nueva cuota de plazo. Para explicar, no se descuenta, es decir, no importa que usted esté pagando crédito, usted se le cuenta todo el salario para sacarle el 5% de la contribución o el 3% o el 5% del impuesto. Aquí, de todas formas, queremos destacar algo, que en el momento donde la población debió acudir al crédito fundamentalmente con los créditos por efectos electrodomésticos, ahora también con la ampliación del crédito a personas naturales, conforme a la política del Decreto Ley 289 para acciones constructivas en la vivienda u otras cuestiones, estamos hablando de un incremento en estos salarios.
O sea que en el momento que se concertaron esos créditos y se establecieron los plazos, por lo general los fondos de salario, los salarios medios eran menores. Estamos hablando de la aplicación de estos impuestos en condiciones donde hay un incremento del salario. No obstante, donde esta situación pudiera comprometer los pagos del trabajador, se pueden establecer determinados convenios entre el trabajador y su administración. Y lo que recomendamos, tanto a la administración en la preparación de los trabajadores, que le dé una asistencia puntual, que se revise todos los trabajadores que tienen en estas condiciones, para que facilite la comunicación entre su trabajador y las sucursales bancarias donde tienen los créditos concertados. Gracias, Vladimir. Un último minuto, Macy. Hay una persona que dice, bueno, en medio de estas circunstancias, cuando no hay una cultura tributaria en el país, cuando las personas deberían saber cada vez más sobre los tributos, ¿por qué no se ha pensado que cada mes o en determinado periodo las personas reciban como una especie de confirmación, de bono, de algo que certifique que usted ha pagado la contribución a la seguridad social? Sí, Randy, nosotros creemos que es una propuesta justa, que es razonable, porque es también la forma de que el trabajador tenga un comprobante, aun cuando en su, como le decimos nosotros, su tirilla de la nómina salen su salario o sus retribuciones y todos los descuentos que se le hacen, las retenciones. Es algo en lo que estamos trabajando, donde de conjunto con la Oficina de Administración Tributaria se revisa para diseñar una documentación, un soporte donde además le sirva al trabajador también quizás como contrapartida a esas retenciones o a un futuro cuando se le vaya a hacer el cálculo para su jubilación. Yo creo que ha habido propuestas, ha habido comentarios que nos ayudan también a perfeccionar en el tiempo las adecuaciones tal cual se establece en la ley tributaria. Estas no son propuestas estáticas, responden a un momento y por supuesto a partir de sus resultados, de su monitoreo, que es responsabilidad de las autoridades, de los organismos que trabajamos en su consecución, vamos revisando y adecuando y perfeccionando en pos del desarrollo de nuestra nación. Gracias, Macy, gracias a los panelistas que me han acompañado en esta tarde. Hay muchísimos temas, pero el tiempo es finito y hemos tratado de abordar algunos de los asuntos y algunas de las interrogantes más comunes que más nos llegaron en estas últimas 48 horas, pero habrá espacio para más. Mañana los compañeros estarán en un foro de debate en Trabajadores, habrá en estos días un foro de debate también en el diario Granma, es decir, que hay varios espacios para que ustedes puedan seguir preguntando o interrogando, dando opiniones sobre este importante tema. Le agradezco muchísimo a la compañera del Ministerio de Finanzas y Precios, a la Central de Trabajadores de Cuba, por su participación con nosotros y nos despedimos hasta una nueva mesa redonda. Mañana estaremos hablando sobre la comunicación. La comunicación sobre la mesa será nuestro tema del día de mañana. Nos vemos en esa mesa redonda. Muy buenas noches.